Vamos a ver la posición del Sínodo de Dort. Este sínodo fue convocado por los Estados Generales de Holanda en 1618 y fue en verdad una importante asamblea, ya que consistió de 84 miembros y 18 delegados políticos. 48 de estos fueron holandeses y el resto extranjeros que representaban a Inglaterra, Escocia, los Palatinados, Hesse, Nassau, Bremen, Emden y Suiza. Los delegados de Francia y Brandenburgo no asistieron. Los arminianos no se sentaron como miembros, aparecieron solamente como defensores. Se realizaron 154 sesiones y un gran número de consultas. Fue el cuerpo más representativo que jamás se haya reunido. El sínodo fue inflexible en las materias doctrinales que le fueron sometidas. Rechazó los 5 artículos de los remonstrantes y adoptó 5 cánones totalmente calvinistas, en los cuales la doctrina de la Reforma, particularmente la de Calvino, acerca de los puntos en disputa, fueron explicados con claridad y precisión, y los errores arminianos denunciados y rechazados. El sínodo afirmó la doctrina de la doble predestinación, basada en la buena voluntad de Dios, y no en la prevista fe o incredulidad, por lo cual tanto la elección como la reprobación son absolutas. La elección es del género humano caída, sujeto a condenación en razón del pecado de Adán, y la reprobación consiste en la praeteritionem, o el pasar por alto a cierto número del género caído, dejándolos en su ruina y condenación en razón de su pecado. El sínodo afirmó la doctrina del pecado original en el estricto sentido de la palabra, puesto que Adán fue el representante legal de todos sus descendientes. La culpa de su primer pecado fue imputada a ellos y en consecuencia la corrupción de la naturaleza humana se propaga. Están totalmente corrompidos, es decir, corruptos en cada parte de su ser, y tan corrompidos que no pueden hacer nada bueno, ni un solo esfuerzo para restaurar la relación que se rompió con Dios. Al mismo tiempo, los cánones dicen también, sin embargo, aún quedan en el hombre, desde la caída, tenues rayos de la luz natural, mediante los cuales retiene algún conocimiento de Dios y de las cosas naturales, de la diferencia entre el bien y el mal, y descubre algún valor por la virtud, por el buen orden en la sociedad y por el mantenimiento de un ordenado comportamiento externo. Pero esta luz está tan lejos de ser suficiente para llevar al hombre a un conocimiento salvífico de Dios, que es incapaz de usarla correctamente, incluso en las cosas naturales y civiles. La regeneración es considerada como estrictamente monergista y de ninguna manera como la obra de Dios y el hombre. Sin la gracia regeneradora nadie puede volverse a Dios y aceptar la oferta de salvación sin la acción eficiente de Dios, que se funda en la elección. Sin embargo, la salvación es ofrecida en toda seriedad a todo aquel que escucha el Evangelio bajo la condición de la fe y el arrepentimiento. Los perdidos solo tendrán que culparse a sí mismos. Las decisiones del Sínodo de Dort fueron de gran importancia por varias razones. Primero, fueron deliberaciones sobre algunos de los puntos más importantes de la teología reformada, que hasta aquel entonces no habían recibido tan cuidadosa consideración. Segundo, fueron prácticamente deliberaciones de un concilio ecuménico, compuesto por muchos de los más hábiles teólogos de la época, el cuerpo más representativo que jamás se haya reunido. Tercero, pusieron fin a la incertidumbre que prevalecía en la iglesia holandesa, incertidumbre que era también sentida en otros países, y evitó un gran peligro que amenazaba a la fe reformada. Cuarto,
tuvieron una influencia determinante en la posterior composición de la Confesión de Fe de Westminster. Vamos a ver ahora la posición de la escuela de Saumur. La escuela de Saumur hizo un intento de suavizar el calvinismo del sínodo de Dort, especialmente en dos aspectos. Amiraldo distinguía entre un decreto universal y condicional y un decreto limitado e incondicional. En el decreto universal y condicional, Dios provee salvación universal a través de la mediación de Jesucristo, que debe ser ofrecida a todos igualmente bajo la condición de fe. En el decreto limitado e incondicional, Dios, sabiendo que por sí mismo ningún hombre creería, eligió a algunos para vida eterna y decidió darles la necesaria gracia de fe y arrepentimiento. Placeo, otro representante de esta escuela, negaba la imputación inmediata del pecado de Adán a su posteridad. Los hombres no son declarados culpables en Adán, por lo tanto tampoco nacen corruptos, sino que derivan de él la corrupción de la naturaleza, que les es actualmente imputada como culpa. Placeo llama a esto imputación mediata y consecuente. En el caso de Amiraldo, fue sacado a relucir en 3 sínodos, los cuales no lo condenaron, pero se juzgó necesario guardarse de conceptos erróneos a los que esta opinión podría conducir. Pero el sínodo de Charenton, en 1644, rechazó la teoría de Placeo. En oposición a ambos, la fórmula helvética de consenso fue elaborada por Heidegger, Turretin y Henneler, la cual dio una exposición clara de la posición reformada y fue por un tiempo honrada en Suiza como una norma oficial.